corazón. Amén. Hermanos, voy a invitar a mi hermano Fernando. ¿Sí? Gloria a Jesús. Vamos a pasar al platillo fuerte. Hermanos, disponga su corazón, querido amigo. Abra su corazón. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Si se pueden poner sobre sus pies por un momentito. Vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos con mucha reverencia y le damos la bienvenida a todos los amigos que han podido venir hoy. De verdad que les amamos en el Señor y estamos contentos de que se encuentren en este lugar. Podría parecer una frase de cajón, pero en realidad Dios les ama. Dios les ama muchísimo. Y no podemos entender por qué Dios nos ama, porque si le preguntamos a cualquiera de los que está aquí, ¿qué ha sacado el Señor de nosotros? No ha sacado nada de nosotros. No ha sacado ningún beneficio de nosotros. Solamente por puro amor y misericordia entregó su vida por nosotros. Solamente por puro amor. Yo puedo ayudar quizás a alguien allá afuera pensando en que esa persona me puede devolver el favor. Pero Dios te ayuda a ti sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Le voy a pedir a cada uno de los que están presentes que escuchen el mensaje de la palabra, que lo guarden en su corazón, que lo mediten, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 8. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 8. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 7, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Voy a estar predicando bajo el tema El rey que fue rechazado. Si todos pueden repetir conmigo, el rey que fue rechazado. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Voy a volver a leer el último versículo. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos hable a nuestro corazón, pidiéndole a Dios que podamos entender esta palabra, pidiéndole a Dios que cumpla el propósito para el cual Él nos ha traído a este lugar en este día. Señor del cielo y de la tierra, Padre, creador de todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea todo lo que has creado, Padre bendito, para la gloria de tu nombre, venimos ante ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, limpiando nuestro oído, nuestra mente, Padre,
que nosotros podamos estar atentos a tu palabra, que esta palabra, Señor, sea la definitiva, Padre Santo, para nuestras almas, mi Dios amado. Que hoy, Señor amado, tú puedas hablar a un corazón sediento de ti, Señor. Que hoy, Padre bendito, tú puedas hacer una maravilla, Señor, en un corazón, Padre. En el precioso nombre de Jesús, úsame para predicar tu hermoso y glorioso evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, pueden sentarse. Un rey, o el rey que fue rechazado. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que todos conocen, perdonen hermanos. Gloria a Dios. Creo que todos conocen que en el Medio Oriente, en este momento, estamos viviendo un tiempo de guerra y de paz, ¿verdad? Esto ha acontecido siempre en Medio Oriente. ¿Qué sucede? Ahora mismo hay un primer ministro en Israel, creo que todos saben de esto, se llama Benjamín Netanyahu. Y ese país tiene una democracia en estos momentos en la cual el pueblo se reúne de cada cierto tiempo y eligen la persona que va a estar delante de ellos, ¿verdad? Cada quizás 4 años, si no están en guerra, cada 4 años ellos se reúnen el pueblo, hacen una votación y dicen, ok, queremos que al frente del pueblo esté fulano de tal. Pero esto surgió desde el 1948, cuando el pueblo de Israel volvió a ser una nación porque estaban desaparecidos del mapa. Entonces, ¿qué sucede? Que no todo el tiempo fue así. Les quiero contar de esta historia de un rey que fue rechazado porque Israel, no sé si alguno sabía, Israel es una familia. El pueblo de Israel se constituyó por una familia, por un hombre. Se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y ese hombre un día entró con sus hijos a Egipto, porque uno de sus hijos era gobernador en Egipto, y en Egipto había comida y en la tierra había hambruna. Y ese hombre con sus 12 hijos estaban en Egipto y ellos comenzaron a multiplicarse adentro de Egipto. Pero Dios tenía planes para esa familia y ellos se comenzaron a multiplicar y a los 400 años ya era una nación adentro de otra nación. Israel dentro de Egipto. Ya esa familia había crecido grandemente, pero los egipcios, como veían que esta familia había crecido grandemente, entonces comenzaron a oprimirlos y comenzaron a maltratarlos. Pero como a Dios no le gusta que maltraten a los suyos, Dios decide sacarlos y llevarlos por el desierto 40 años y los mete en esa tierra donde se encuentran ahora, a la tierra de Canaán. Este país en aquel momento era un país teócrata. Lo que significa la palabra teócrata es que no existía presidente, no existía gobernador, no existía nada en aquel momento en Israel. Solamente se dejaban guiar por la ley de Dios. Por lo que Dios establecía que se tenía que hacer, ellos decían amén. Y se hacía. Dios era su líder, Dios era su rey, Dios era su todo. Pero ¿qué pasa? Que surgieron algunas cosas, la consecuencia del pecado. Estas personas comenzaron a ver que habían otros pueblos que tenían unos reyes bien hermosos, que tenían unos reyes que salían delante de ellos a la guerra, que tenían unos reyes que tenían unos caballos como ellos no tenían y ellos querían ser como las otras naciones. Recuerden que estamos hablando del pueblo de Dios. Ese pueblo no necesitaba nada de nadie. Es más, en la misma Biblia Dios le dice a ese pueblo, tú no le vas a pedir dinero prestado a nadie. Todo el mundo te va a pedir dinero prestado a ti, pero tú no le vas a pedir dinero prestado a nadie. Ese pueblo era un pueblo que todo lo tenía. No le hacía falta nada.
pero ellos quisieron tener un rey como tenían las demás naciones. Y vinieron a donde el profeta y le dijeron al profeta, que el profeta es como el autoparlante, la corneta de Dios. Dios le habla al profeta y el profeta lanza la palabra. Entonces vinieron a donde el profeta y le dijeron al profeta: constitúyenos un rey como tienen las otras naciones. Y el profeta se enojó. El profeta vio que ellos iban a cometer un gran error y el profeta se enoja. Y Dios le dice al profeta: no te enojes con ellos, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí para que no sea el rey de ellos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dice: oye la voz del pueblo. Yo no sé si a los que tienen hijos les ha pasado que su hijo le dice: oh, mañana voy a tal sitio, y tú le dices: no, tú no vas. Pero si todos van. Tú dices: todos van menos tú. Todos van a ir menos tú. Pues eso fue lo que hicieron ellos. Pero todos tienen un rey. Pero todos nosotros queremos ser como los otros. Y Dios le dice al profeta: le vas a poner rey, pero antes de ponerle rey, adviértele lo que le va a hacer ese rey. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el profeta le comienza a decir al pueblo: el rey que va a venir ahora a reinar sobre ustedes, le van a tener que entregar su hijo para que vaya a la guerra con él. Le van a tener que entregar sus hijas para que amasen pan. Le van a tener que entregar el 10% de su ganado, el 10% de su oveja, el 10% de su trigo, el 10% de todo, se lo van a tener que entregar al rey. Y ellos dijeron: no nos importa, ponnos un rey como tienen las otras naciones. Por eso el título de este mensaje se llama: al rey que rechazaron. Entonces Dios le dice en el capítulo número 9 del libro, de ese mismo libro del profeta Samuel, en el versículo número 1 y número 2, había un varón de Benjamín, la tribu se llamaba Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este rey era como el que tenían todas las naciones, porque dicen que era joven y hermoso. Y me imagino que los hijos de Israel lo vieron y dijeron: wow, eso es lo que necesitamos, como tienen todas las otras naciones. Entonces, ¿qué sucede? Que en el versículo número 17 de ese capítulo, mira cómo dice la palabra: luego que Samuel vio a Saúl, Dios hizo que Saúl pasara por donde el profeta a propósito, y dice: luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora Dios le estaba diciendo al profeta: este es el que va a gobernar a mi pueblo, úngelo por rey. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que el profeta le dice a Saúl, al que Dios había elegido, porque la cosa es que, aunque el pueblo quería lo que el pueblo quería, pues Dios le dio. A veces nosotros pedimos, pero pedimos muy mal. Amén. A veces nosotros queremos algunas cosas que, si Dios no las da, son perdición para nosotros. Entonces Dios les da a ese rey, y ese rey, dice la palabra, que fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios y que comenzó a hacer guerra. Pero ¿qué pasa? Que Dios empezó a darle la victoria, y el profeta de Dios, escuchen esto que pasó con este rey. El profeta de Dios le dice: cuando haya acabado esa guerra, va a ir a Gilgal. Gilgal era un pueblo, y me va a esperar allí 7 días. Y en esos 7 días yo voy a llegar ahí y vamos a ofrecer sacrificio y ofrendas de paz. ¿Cuántos días tenía que esperar, si alguien se acuerda? 7 días.
El profeta le dijo, tú no vas a hacer más nada. Tú vas a llegar a Gilgal y vas a esperar hasta que yo llegue y vamos a ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Pero ¿qué sucede? Que cuando iba este hombre de camino, vio que el rey tenía las manos llenas de sangre. Tenía las manos llenas de sangre porque no había esperado los 7 días hasta que llegara el profeta. Y él había hecho el sacrificio con sus propias manos. ¿A quién ustedes creen que le hacía el sacrificio? A Dios. Pero ¿cuál había sido el mandato del profeta? Espera 7 días y yo voy a ofrecer el sacrificio. ¿Hizo algo malo? Parece que no. Parece que no, porque lo mismo que iba a hacer el profeta, lo hizo él. Entonces llega el profeta y cuando lo ve bañado en sangre, le dice, ¿qué tú hiciste, Saúl? Ha hecho locamente. Entonces él le dijo, lo que pasa es que el pueblo estaba desesperado y yo me esforcé y ofrecí el sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Mira cómo en el capítulo número 13, en el versículo 13 y 14, en el versículo 13 y 14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice la palabra del Señor que el profeta le dijo, hoy Dios iba a confirmar tu reino y tu reino iba a ser para siempre. En aquel tiempo empezaron a vivir lo que era una monarquía. O sea que si yo era el rey, cuando yo muriera mi hijo pasaba a ser el rey, cuando mi hijo muriera su hijo pasaba a ser el rey, cuando su hijo de esa manera. Por eso Dios le dice, hoy se hubiera confirmado tu reino para siempre, pero desobedeciste el mandato del Señor. Y en el versículo número 14 dice, Jehová se ha buscado un varón, ¿cómo? Conforme a su corazón. ¿Pueden repetir conmigo? Un varón conforme a su corazón. Un varón conforme a su corazón. El profeta le dice a este rey, le dice, tu reino se acabó y ahora Dios se buscó a otro, el cual va a hacer todo lo que Dios le mande. Y yo sé que todos han escuchado al rey David, porque de él se canta, ¿verdad? Las mañanitas se cantan al rey David. Porque este rey David fue un rey bien poderoso y bien famoso en el área de Israel. Una de las batallas bastante importantes que se conoce es la de David y Goliat. A ese fue el que Dios puso, David y Goliat. ¿Y qué sucede? Que Dios comenzó a darle muchas victorias a David. David era un hombre de guerra. Le digo, eso que ustedes están viendo ahora mismo en Medio Oriente, eso ha pasado siempre. Pero con el pueblo de Dios nadie se podía meter. Dios era el rey de ellos, Dios era el poderoso de ellos. Los otros pueblos decían, no, es que los israelitas tienen un Dios poderoso y Dios los salva siempre a ellos. Pero ¿qué pasó? Que como David era un rey, era un hombre de guerra, yo quiero que me presten atención a lo que hizo este hombre una vez, porque una vez todo el pueblo se fue a la guerra, pero parece que él ya se sentía muy confiado y se sentía muy seguro y se quedó en el palacio a dormir. Y cuando los hombres se iban a la guerra duraban meses largos, a veces duraban 1 año en la guerra. Pero dice la palabra del Señor que él iba a todas las guerras, pero a esa guerra él no fue. Y se quedó en el palacio descansando.
Se quedó echadito en la cama y se levantó a las 10 de la mañana. Y dice la palabra del Señor que él salió al balcón de su casa porque ya estaba quizás un poco aburrido, y cuando se asomó en el balcón, miró en una casa y vio una muchacha que se estaba bañando. Y esa muchacha le llamó la atención al rey porque al parecer era muy bonita. Y él buscó a esas personas que trabajaban con él, que no podían decir nada, que solamente tenían que decir sí, señor. Y le dijo: hey, búscame esa muchachita. ¿Quién es esa muchachita? Y fueron a donde él y le dijeron: rey, esa es la esposa de Urías. Esa es la esposa de uno de tus mejores hombres. Esa es la esposa de un hombre que te es leal, que desde que es jovencito ha estado pendiente a los asuntos del rey y ha sido fiel. Pero la emoción al rey le ganó, al hombre conforme al corazón de Dios, y dijo: no importa, tráemela. Y claro, esa gente no podía negarse. Fueron y buscaron a la muchacha, y el rey cometió un acto vergonzoso con la esposa de uno de sus mejores hombres. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué sucede? Que el rey la mandó para su casa y la vida continúa. ¿Verdad que sí? Claro, pecado, eso no es nada malo. Entonces, ¿qué sucede? Que a los varios meses, la muchacha le dice a los mismos criados del rey, le dice: oye, yo tengo un asuntito que hablar con el rey. Y los criados fueron: hey, rey, aquí te traemos esta muchacha que quiere hablar contigo. Y la muchacha le dice al rey: rey, estoy embarazada. Ay, papito. Se puso la cosa mala. La muchacha estaba embarazada del rey. Y ahora, ¿cómo se cubre eso? Y ahora, ¿cómo escondemos un pecado tan grande? Y el rey quizás se llevó las manos a la cabeza, y el rey quizás estaba pensando, y el rey dijo: ya sé. Y le dijo a uno de los criados que estaba ahí, le dijo: ve a la guerra, no importa el tiempo que te tome, pero dile al general Joab que me mande al esposo de esa muchacha. Y le trajeron al esposo de la muchacha, y el rey parece que le echó la mano y le dijo: ¿cómo estás? No, bien, rey, estamos bien. ¿Y cómo está la guerra? No, pues la guerra está dura. El pueblo de Israel está allá peleando la batalla. Ok. Y el rey le dice: siéntate conmigo a la mesa. Siéntate conmigo a la mesa y come. Y el rey lo empezó a emborrachar. Y el rey le empezó, pues claro, el plan perfecto. Lo emborracho, lo mando a su casa, y aquí no pasó nada. Ahora pueden decir que él es el papá, ¿verdad que sí? No estoy hablando algo que no, eso sale en las películas, eso sale en todos lados. No espero que nadie se ofenda con lo que estoy diciendo, pero es la realidad lo que pasó con el rey David, con el hombre conforme al corazón de Dios. Y después que lo tenía borracho, le dice: hey, ve a tu casa para que descanse, para que te dé un baño, y mañana yo te mando otra vez a la guerra. ¿Y qué pasó? Que al otro día temprano subieron esos criados, los que ya sabían el cuento, subieron y le dijeron al rey: rey, este hombre no fue para su casa. Este hombre se quedó en la puerta del palacio. Y cuando el rey lo mandó a buscar otra vez, le dijo: ¿por qué tú no fuiste a tu casa si te di permiso? Él le dijo: Dios me libre de dejar a mis hermanos que están en la guerra para ir a tomar placer con mi esposa. Este hombre era leal. Este hombre era real. Bendito el nombre de Jesús. Y el rey le vuelve y le dice: no te preocupes, quédate conmigo y mañana te vas a la guerra nuevamente. Y otra vez el rey lo comienza a emborrachar hasta que ya lo tiene súper borracho, y le dice: ahora sí, ve a tu casa y descansa.
Y otra vez fueron y le dijeron al rey: rey, este hombre no se ha ido a su casa, se ha quedado en la puerta del palacio. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey agarró un papel. Ahí tenía a Urías al frente de él. Agarró un papel y agarró un lapicero y empezó a escribir una nota. Y le decía al general del ejército, le estaba escribiendo una carta diciéndole: cuando esta carta llegue a ti, agarra a Urías Eteo, a este que te está entregando la carta, ponlo al frente de la batalla y cuando la batalla recie, déjenlo solo para que muera. A su hombre leal. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey dobla la carta. ¿Y saben con quién envió la carta? Con él mismo. Con el mismo que él había traicionado. Le dijo: llévale esta carta al general. Pero este hombre era tan fiel que este hombre se fue caminando con la carta. Yo estoy seguro que nosotros hubiéramos abierto la carta. Claro. Si la escribió el rey, ¿por qué yo no la voy a leer? Pero este hombre, era su sentencia de muerte, pero era tan fiel al rey y a Dios que este hombre no leyó la carta y se le entregó al general. Y el general hizo lo que estaba en la carta y a este hombre lo mataron. Un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Por eso yo tomo esta historia, porque a lo mejor usted puede decir: pero es que Saúl no hizo casi nada. Este hombre se pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta que estaba en aquel momento se llamaba Natán, y el profeta un día va donde David y le dice: rey David, tengo un problema. Había un hombre rico y este hombre rico tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, tenía de todo lo que él quería, él lo tenía. Pero había un hombre pobre y este hombre pobre solo tenía una ovejita, que la agarró desde que la ovejita era pequeña y le daba comida a esa ovejita y la hacía dormir con él en su cama. Y ¿sabes qué? Que le llegó una visita al hombre rico y el hombre rico no quiso matar de sus ovejas y agarró la oveja del hombre pobre. La única oveja que tenía, la única ovejita que él había criado, que la había amado, que la mimaba, la única oveja que tenía. Y la mató para darle de comer a su visita. Y el rey David se encendió en ira. Y rápido le dijo al profeta: ese hombre tiene que morir. A ese hombre tráelo, que ese hombre va a morirse hoy. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú, porque Dios te ha entregado todas las mujeres de Israel. Todas las princesas, todas las doncellas de Israel son tuyas. Pero Urías solamente tenía una sola esposa. Y no te conformaste solamente con el hecho de hacer lo que hiciste con ella, sino que ese hombre, siendo leal, lo mataste con la espada del enemigo. No fuiste capaz ni siquiera de matarlo tú mismo, sino que mandaste a los enemigos del reino de Dios a que mataran a uno de tus mejores hombres, David. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, y este David se dio cuenta. Hermano, el tape que me habías traído, gloria al nombre de Jesús. David se dio cuenta que había cometido un error muy grande. Y dice la palabra del Señor que él dijo: he pecado contra Jehová. ¿Usted sabe lo que significa pecado? La palabra pecado es una acción, un pensamiento o un sentimiento en contra de la voluntad de Dios. Queremos decir, yo le quiero invitar a mi hermano, si se puede parar en este lugar, porque el pecado fue lo que hizo que David, párate aquí arriba, mi brother. El pecado fue lo que hizo que David hiciera el acto que él cometió, tan grave, tan avergonzante lo que hizo David. Bendito el nombre de Jesús. Mira lo que pasa con el pecado. Gloria al nombre de Jesús.
Esto es lo que sucede con el pecado. El pecado es la desobediencia que el hombre le hace a Dios por un hecho, por un pensamiento o por un sentimiento. Por el sentimiento, es decir, por odiar a alguien. Por el pensamiento, es decir, por pensar mal en contra de alguien. O por una acción, lo que David hizo con este hombre y con su esposa. Pero el pecado ata al hombre y yo estoy seguro que este hombre no se puede zafar de eso. ¿Tú crees que tú te puedes zafar de eso? De este pecadito sí yo me desafo. Tú no te puedes zafar de ese pecado. Y el enemigo le susurra al oído. El diablo le susurra al oído. Viste que tú puedes. Viste que no pasó nada. Y mañana, ¿qué hace el hermano Ismael? Para los que no lo conozcan, el hermano Ismael. Mañana el hermano Ismael ahora sí no te puedes librar de ese. Yo creo que otra vez me puedo librar. Yo creo que no te puedes librar de ese pecado. Yo creo que sí. ¿Para qué tú necesitas a Dios? Tú no necesitas a Dios. ¿Tú necesitas a Dios? No lo necesito. ¿Por qué? ¿Por qué me puedo librar de ese pecado cuando yo? Ese es el enemigo hablándole a la conciencia del hombre. Tú puedes con el pecado. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana Ismael vuelve. Pero él se confía y al otro día Ismael vuelve. Bendito el nombre del Señor. Hermano, me ayuda a amarrarlo aquí un poquitito. Porque Ismael se confía de que el pecado no le va a hacer nada. Y él sigue pecando. Y él sigue pecando. Y él sigue pecando y él continúa en su pecado. Hasta que llegue el momento. Hasta que llegue el momento. Ya ahí está bien, mi hermano. Para que después lo podamos soltar. Gloria al nombre de Jesús. Ahora te puedes zafar del pecado. No puedo. Ya no puedo, Señor. Ahora no se puede zafar del pecado. No puedo, mi Señor. Dame fuerza. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Porque el pecado tiene consecuencias en la familia, consecuencias en el pueblo, consecuencias en la ciudad. Y el pueblo se estaba metiendo en pecado, se estaba colocando en pecado. Y llegó el momento que los hijos de Israel, alguno le decía al otro, vete y abraza a tu hermano. Sí, sí, Señor, ayúdame. Señor. No podía abrazar a su hermano. Vete y dale un abrazo a aquel que lo necesita. No puedo abrazarlo. ¿Por qué no puedes abrazar al que lo necesita? Porque estoy lleno de pecado. Bendito el nombre de Jesús. El pecado mantiene al hombre cautivo. Y cuando el rey David pecó, el rey David tuvo consecuencias. El reino de Israel cayó nuevamente, bendito el nombre del Señor. El hijo que él tenía se murió y el pueblo siguió perdido en el pecado, perdido en la maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. No te vayas, mi brother. Bendito el nombre del Señor. Y es que el pecado no es un juego, mis amados amigos. El pecado no es un juego, el pecado te atrapa y te seduce, pero tú no te das de cuenta cómo. Tú no te das cuenta cómo el pecado hace y Dios veía al pueblo, que el pueblo ya no podía caminar, que el pueblo ya no podía mantenerse de pie espiritualmente y Dios decía, tú necesitas de mí. Pero ellos decían, yo necesito un rey como tienen los demás pueblos. A los hijos de David pasó una historia en Israel. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo se separó.
Luego vinieron otros ejércitos y conquistaron al pueblo de Israel, se los llevaron cautivos y seguían cautivos. Y Dios estaba viendo el problema tan grande en el que se encontraba el pueblo, y el pueblo gritaba: yo necesito un rey como tienen los otros pueblos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Dios estaba viendo la aflicción de su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Dice en Romanos, porque quizás algunos dijeron: no, pero es que el pecado de Saúl fue más suave, nosotros no pedimos a David. Pero dice en Romanos, en el capítulo número 5 y en el versículo 12: así como la muerte entró en el mundo por un hombre, así como el pecado, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Levante la mano aquí si alguien no ha pecado. Yo creo que todos somos pecadores. Yo creo que todos reconocemos que hemos fallado delante de Dios. Y la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si usted se le ha dañado su carro y usted lleva el carro al mecánico pensando que va a ser un fusible. Claro, porque el fusible cuesta $1 o $2. Y usted dice: no, esto es un fusible. Te está sonando, clac, 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 clac. El carro se está desmontando, desvielando, pero tú dices: no, es un fusible. Y cuando llegas donde el mecánico, le dices al mecánico: yo creo que es un fusible. Y el mecánico te dice: no, mi hijo, tú tienes que comprar un carro nuevo. Amén. Porque nosotros queremos que nada nos cueste. Entonces el pueblo decía: nosotros queremos un salvador que nos salve de la mano del opresor, viendo lo que estaba aconteciendo en los otros pueblos. Pero Dios le decía al pueblo: eso no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es un salvador que te salve del pecado, porque el pecado es el que te tiene en ese problema, porque el pecado es el que te tiene atado. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios había tratado con varios reyes y ninguno había podido. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira cómo dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo número 35 y en el versículo número 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Aleluya. Dios mismo vendrá y nos salvará. Gloria al nombre de Jesús. Es que nosotros no nos podemos predicar a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Que yo con una lata de cerveza yo no le puedo decir a mi hijo: hijo, no tome cerveza. Con un cigarro en la mano yo no le puedo decir a mi hijo: hijo, no fumes. Yo no le puedo decir a nadie: oye, yo te puedo salvar. Yo no le puedo decir a nadie: yo te puedo ayudar con tu problema de pecado, porque yo tengo problema de pecado. Necesitaban uno que no tuviera pecado para decirle al pueblo: yo te puedo ayudar. Necesitaban uno que no hubiera pecado, pero no lo hallaban. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque en el momento en que tuvieron ese rey, ellos decidieron rechazar a ese rey. Pero Dios ahora había prometido: Dios mismo vendrá y lo salvará. Es decir, que Dios estaba viendo la aflicción de ese pueblo y Dios decía: a esto no lo salva nadie. A esto los puedo salvar yo solamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira cómo dice en Mateo, en el capítulo número 1 y en el versículo número 21. Mateo, libro, y dará a luz un hijo. Esto estaba hablando acerca de María, ¿verdad? De la profecía acerca de María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
El pueblo seguía esperando un Salvador y no conocían que su problema era el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Roma era el que había invadido Israel. Ya no tenían rey propio. Ahora Roma había invadido Israel, y en los tiempos del rey Herodes, cuando él era gobernador allá en aquella área, dice la palabra del Señor que vinieron unos magos de Oriente en el capítulo número 2 y en el versículo número 1. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿qué dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora estos de Oriente estaban comprendiendo que quien había venido realmente era el cumplimiento de aquella promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Yo mismo iré y lo salvaré. En ese momento, cuando escuchó Herodes lo que dijeron los magos, él se turbó. Dice la palabra que él se turbó y le dijo a los comandantes de él, le dijo, mátenme a todos los niños menores de 2 años. Y Herodes trató de matar a Jesús y no pudo. Bendito el nombre del Señor. El diablo trató de tentar a Jesús y no pudo. El pueblo quiso tratar de tentar a Jesús y no pudo. El pueblo quiso tratar de hacer caer a Jesús y no pudo. O sea que este era el rey que podía libertar al pueblo. Jesús es el rey que te puede decir, yo te puedo ayudar con tu pecado. Yo te puedo ayudar con ese problema que tú estás cargando. Con ese problema que tú tienes, el único que te puede ayudar es Jesucristo, aleluya. No hay rey, aleluya, como nuestro rey. No hay rey como nuestro Salvador Jesucristo, porque Él nunca pecó. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo quería ayudarlos y los rechazaban. Jesucristo quería hacer cosas entre ellos y los rechazaban. Pero Jesucristo vino con un propósito, y era morir para salvar a su pueblo. Yo quiero que todos los que están aquí entiendan esto. Jesucristo vino a salvar a su pueblo Israel. A salvar a su pueblo. Pero su pueblo seguía perdido. Su pueblo seguía en la depresión. Su pueblo seguía en el quebranto, en el abatimiento. A su pueblo no había quien le curara las heridas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando llevaron a Jesucristo delante de Pilato, Pilato se dio cuenta y dijo, este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. ¿Y saben qué dijeron los israelitas? Nosotros no tenemos más rey sino a Herodes. Nosotros no tenemos otro rey que César. Los reyes del gobierno romano. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice la palabra del Señor que cuando quisieron y dijeron, los voy a soltar a Jesucristo, el pueblo dijo, nuevamente rechazando al rey, crucifícale. Crucifícale, gritaban todos. Usted sabe qué tan duro es que Dios se haya metido en un cuerpo humano para venir a salvar a su pueblo y su pueblo lo haya rechazado tan duramente. Porque ellos querían tener un rey como tienen las otras naciones. Ellos decían, yo no necesito a Dios, ¿para qué yo necesito a Dios? A veces nosotros nos preguntamos, ¿para qué necesitamos a Dios? Me decía el otro día una persona que me decía que tenía mucha confianza en Dios. Me decía que amaba mucho a Dios.
me decía que siempre él oraba a Dios, pero vivía una vida muy desordenada, alejada de la presencia de Dios. Y estos israelitas se creían que porque eran el pueblo escogido de Dios, ellos ya la tenían hecha. Y le pidieron a los romanos que crucificaran al rey. Nuevamente habían rechazado al rey. Y después de 3 días, todos aquí conocen que Jesucristo resucitó de los muertos. Bendito el nombre de Jesús. Gloria, te le puede dar un aplauso, aleluya. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo resucitó de los muertos, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Mira cómo dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, desde el versículo número 9. Gloria al nombre de Jesús, en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué duro. A lo suyo vino. Él vino, tú sabes, tú estás en una reunión que dicen, hey, cada quien a lo suyo, cada quien a su propósito. Él vino a lo suyo, con el único fin de salvar a su pueblo, de salvar a esas personas que él tanto amaba. Como les dije desde el principio, no sacaba ningún beneficio de nadie, solamente por puro amor. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mira cómo dice, mas a todos los que le recibieron. Yo quiero que usted entienda esto, porque como el pueblo de Israel no recibió a ese rey, Dios nos dio la oportunidad ahora a todo el mundo de que creamos en él y de que lo podamos recibir en el corazón y de que podamos entrar con él en una comunión. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Jesucristo no hace nada en las Escrituras. Jesucristo no hace nada por ahí caminando. Jesucristo como único puede hacer algo es entrando en tu corazón. Amén. Jesucristo no te puede ayudar si tú no permites que Él entre en tu corazón. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, el mundo continúa. El problema sigue. Todo continúa normal. Porque quien necesita a Dios somos nosotros. Amén. Y usted sabe lo que hace Jesucristo cuando usted viene y usted dice, Señor, como el rey David. ¿Por qué hablamos del rey David? Y el rey David cometió un pecado tan grande. ¿Sabe por qué Dios le llamó al rey David un hombre conforme a su corazón? Porque el rey David se arrepintió. Porque el rey David entendió que le había fallado a Dios, que había cometido un pecado tan grande y él dijo, yo he pecado contra Dios. Yo no sé si alguien aquí pueda reconocer, yo he pecado contra Dios. El problema que yo tengo en mi vida, el problema que tengo en mi trabajo, el problema que tengo en el mundo entero es que yo le he fallado a Dios. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado, ustedes escucharon el testimonio de la hermana Cristina, la depresión que ella tenía, incluso había pensado en quitarse la vida. Ella se encontraba así, atada de pies y de manos. Ella no podía ayudar, no se podía ayudar ella. No se podía ayudar ella. No podía ayudar a nadie. Bendito el nombre del Señor. Pero llegó un momento en el que Dios, si me ayudas a romperle aquí, eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo liberta al hombre. Y ahora el hombre es libre, bendito el nombre de Jesús. Ahora el hombre es libre para hacer, para danzar. Ahora el hombre puede abrazar, ahora el hombre puede disfrutar de la vida. Ahora el hombre puede vivir con gozo, ahora el hombre puede vivir con paz, aleluya. Porque en su corazón habita el Rey, aleluya.
A un rey que desecharon un día, nosotros no lo desechamos. Nosotros le dijimos, entra en nuestro corazón y vive en nosotros porque te necesitamos. Porque sabemos que sin ti no podemos continuar adelante. Porque sabemos que sin ti nuestra vida se va a acabar en la penumbra. Aleluya. Pero solo queda de ti. Solo queda de ti. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted lo invitan. Ya te puedes sentar, mi brother. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted lo invitan a quedarse en algún sitio. Cuando yo llegué a Chicago, yo llegué a la casa de mi padre. Y mi papá no estaba en la casa, pero él me dijo, en tal sitio dejé la llave. Cuando entre, el cuarto que está al lado de la mesa, ese es tu cuarto. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando yo entré, eso era un almacén, hermano. Allí no cabía nadie, allí no había espacio para nada. Y es lo que sucede cuando nosotros le permitimos a Jesucristo entrar a nuestro corazón. Nosotros tenemos un reguero grandísimo en el corazón. Nosotros tenemos un montón de cosas que no nos dejan estar libres, que no nos dejan estar disfrutando la vida plena que Jesucristo nos quiere entregar. Pero sabe una cosa, que cuando yo llegué a aquel cuarto, yo comencé a sacar cosas del cuarto, de poquito a poco. Y la esposa de mi papá no quería que yo tocara las cosas de mi hermanito, porque era su único hijo. Y en un día yo botaba todas las cosas de mi hermanito, porque ya no servían. Y las cosas que no sirven, Dios las va echando a la basura. Usted no se da cuenta, pero cuando usted le permite entrar a Jesucristo en su corazón, Él va sacando cosas que a usted no le hacen falta. Cosas que a usted le están estorbando, Él las va sacando del corazón. Dios es bien lindo. Yo les cuento que cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué endrogadicísimo. Y me sentaba en la parte de atrás con mi esposa y mi cara se veía así derretida, sumergido en la drogadicción. Pero yo decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios me puede ayudar. Yo estaba seguro que Dios me podía ayudar. Y yo llegaba y antes de venir a la iglesia yo fumaba y mi esposa me decía, pero vas a fumar si vamos a la iglesia. Y yo le decía, tranquila, que Dios me va a ayudar. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios entró en mi corazón y comenzó a sacar esas cosas que me estaban estorbando en el corazón. Ahora mismo yo estoy predicando y quizás usted me ve así vestido, pero yo no era así. Yo era un adicto a la heroína, un adicto a la droga, un adicto a la pornografía, al adulterio, a todo lo que las tinieblas nos ofrecen. Yo era adicto a todas esas cosas. Y yo sigo siendo un hombre imperfecto. Yo no te estoy diciendo, ábrele la puerta de tu corazón a Dios y tú vas a ser el santo que cuando abran esa puerta vas a salir volando por ahí. No, no. Pero dice la palabra del Señor que Él va a empezar a perfeccionarnos, que Él empieza a santificarnos, que Él empieza a trabajar con nosotros. ¿Sabe para qué? Para que en este mundo usted pueda vivir en paz. Para que en este mundo usted pueda tener tranquilidad en su corazón, paz en su vida, bendito el nombre de Jesús. No hay unos años más hermosos como estos, los que yo estoy viviendo en el Señor, porque los años anteriores a esto fueron amargura, fueron drogadicción, fueron problemas, bendito el nombre del Señor. Mi matrimonio, yo con mi esposa tenía que andar con el teléfono a todos lados. Y si mi esposa iba a agarrar el teléfono, yo agarraba el teléfono para que ella no la agarrara. Mi amiga aquí presente escuchó muchas veces el llanto de mi esposa. Bendito el nombre de Jesús, porque yo la traté muy mal. Yo fui muy malo con ella. Pero yo te aseguro que si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, Él va a entrar ahí. Él va a cenar contigo. Él va a preparar esa mesa y te va a decir, hijo, ven. Ven, pero esto es para valientes. Esto es para personas que digan, yo asumo el reto, bendito el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor, asumo ese reto. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si alguien hoy le quiere abrir la puerta de su corazón a Cristo.
Yo no sé si hay alguien que comprenda que le ha fallado a Dios y que quiera levantar la mano y decir: yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Yo le hago un llamado a cualquier amigo que reconozca que ha pecado contra Dios, que reconozca que necesita a Dios en su vida, que necesita un cambio para su vida porque ha tratado de todas las maneras, ha tratado de buscar un rey como tienen las demás naciones, ha tratado de hacer todo cuanto ha podido y nada le ha dado resultado, pero hoy en día ha reconocido que todo lo que necesita dentro de su corazón es tener a Cristo nuestro Salvador. Si hay alguien que le pueda levantar la mano y decir: yo soy ese que le quiero entregar la vida a Dios, bendito el nombre de Jesús, porque es para valientes, hermanos. Es para valientes. Este paso que uno tiene que dar es para valientes. Yo les cuento que cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo tenía negocio ilícito por doquier. Y eran personas muy importantes, tenían mucho poder delictivo. Y como yo bregaba con brujería, esas personas en la brujería eran bien altos, tenían un poder bien alto. Y cuando yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesucristo, yo dije: wow, le voy a tener que decir a fulano de tal que ya no voy más. Le voy a tener que decir a fulano de tal que ahora soy cristiano después de tanta brujería y tanto negocio ilícito que hice con él. Pero tuve que despojarme de ese peso. El mismo día que le entregué mi corazón al Señor, fui y le toqué su puerta. Hey, fulano, ya no voy más, aleluya. Soy libre porque Cristo me salvó. Y él se me quedó mirando, se volvió loco. Esto es un arrebato lo que tiene este muchachito, bendito el nombre de Jesús. Pero después de unos 15 años, de unos 15 o 16 años, aquí aún sigo, bendito el nombre de Jesús, glorificando y exaltando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A un rey que rechazaron un día, yo no perdí la oportunidad. Yo dije: yo le voy a abrir la puerta de mi corazón. A esta persona que levantó la mano, si puede pasar aquí adelante, bendito el nombre de Jesús. Si hay alguien más que quiere entregar su vida a Dios hoy es el momento. Si hay alguien que quiera asumir ese reto y decir: yo quiero, ya yo estoy cansado de vivir esta vida, yo le quiero entregar mi vida a Dios, heme aquí, Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Yo le digo: usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Usted solamente atienda a su invitado en su corazón. Y él se va a encargar de hacer el resto. Yo estoy seguro que estas personas que pasaron aquí adelante, quizás mañana, quizás pasado, se van a dar cuenta de la gran decisión, de la gran bendición que obtuvieron en este día al abrirle las puertas de su corazón a nuestro Rey Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Si alguien más quiere pasar